Y vamos a ver ahora lo que es un proceso termodinámico. La definición teórica de lo que es un proceso termodinámico, ¿no? ¿Ya? La trayectoria de la sucesión de estados por la que pasa un sistema se denomina proceso termodinámico, ¿no? Ese es un proceso, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué será un ciclo, ¿no? Ciclo termodinámico, ¿no? El ciclo termodinámico también es un proceso que pasa por distintos estados termodinámicos donde el estado final es igual al estado inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos decir así? Un proceso, podemos decir así, un proceso es este, ¿no? Partimos del estado 1, pasa a distintos estados termodinámicos y podemos llegar a 2, ¿no? Aquí es estado 1, estado inicial si quieren, y te lo podemos ver estado final. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es? Proceso. Empieza en un estado inicial y termina en un estado final. Y el ciclo termodinámico empieza en un estado 1, realiza un y vuelve al estado inicial de partida, ¿no? Sí, ¿no? Esto es estado 1,
Y este sería el estado 2. Y el estado 2 es igual al estado 1, ¿no? El estado 2 es igual al estado 1, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre proceso y ciclo, ¿no? 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 También es un proceso, ¿no? Proceso termodinámico, ¿no? ¿No? Pero donde el estado final es igual al estado inicial de partida, ¿no? Para poder efectuar la medición, el sistema termodinámico Ingeniero, disculpe, en la sala, en el grupo estaban avisando si les puede aceptar. a ver, no me sale nada a mí aquí en pantalla. ¿Hay gente que está afuera? Sí, ingeniero. Ahorita voy a ver, ¿no? Lo que pasa es que hay 100 ahí. A ver, voy a ver ahorita. Ahí que no sé qué dice. Ahorita lo vemos. Ah, ya. Apenas habían 70. Están entrando ya. Ya están entrando. Va a entrar hasta 100. Claro, hace harto ya. Entraron todos, ¿no? Entraron todos, ¿no? Ya. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Ya. ¿No? ¿Qué decía yo? Que para poder efectuar una medición en un sistema termodinámico, el sistema termodinámico deberá hallarse en equilibrio, ¿no? El sistema termodinámico deberá hallarse en equilibrio, ¿no? ¿Mm? Pero puesto que durante la ocurrencia de un proceso, el sistema, puesto que durante la ocurrencia del sistema no se encuentra en equilibrio,
puesto que durante la ocurrencia de un proceso el sistema no está en equilibrio, entonces, ¿cómo se podría efectuar la medición, no? ¿Cómo se podría efectuar la medición? ¿No? Si estoy diciendo yo que para poder efectuar una medición cualquiera, ya sea presión, temperatura, volumen específico, densidad, el sistema deberá hallarse en equilibrio termodinámico. Pero durante la ocurrencia del proceso, el sistema no se encuentra en equilibrio, ¿no? El sistema no se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿cómo yo voy a poder hacer la medición? Si lo que me interesa es medir, lo que a mí me interesa es medir durante la ocurrencia del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, para salvar esta situación, en termodinámica se ha desarrollado un proceso teórico, ideal, digamos, si quieren, llamado cuasiequilibrio, ¿no? Cuasiequilibrio, ¿no? Un proceso teórico. En la realidad no existe eso, ¿no? Pero se ha inventado el proceso teórico, ¿no? Si quieren le puedo llamar aquí teórico y aquí le puedo montar la palabra ideal, si quieren, un proceso teórico ideal llamado proceso cuasiequilibrio, ¿no? Entonces, roto y se me va la olla. Yo sé que estás casi claro con el sentimiento. Lo que pasa es que apaguen su micrófono. Entonces, la definición de un proceso cuasi equilibrio, el nombre está diciendo, ¿no? Cuasi, ¿no? Un proceso cuasi equilibrio es aquel en el cual la desviación es aquel en el cual la desviación respecto al equilibrio es infinitesimal. Caramba, ¿qué pasó? Es aquel en el cual la desviación respecto al equilibrio es infinitesimal, ¿no? Infinitesimal, ¿no? Respecto al equilibrio es una variación infinitesimal, ¿no? También se llama proceso cuasi equilibrio o cuasi estático, ¿no? Algunos libros lo llaman proceso cuasi estático, ¿no? Es un proceso teórico, ¿no? ¿no? Entonces, un proceso cuasi equilibrio es aquel en el cual la desviación respecto al equilibrio es infinitesimal, ¿no? ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tengo un pistón, digamos, un cilindro, mejor dicho, con su émbolo acá, ¿no? Tenemos un cilindro con su émbolo, y aquí tenemos un gas a alta presión, y aquí tengo unas trabas, una trabita, ¿no? Aquí tenemos una trabita, ¿no? Y aquí está la presión atmosférica, ¿no?
Y aquí está alta presión. Ponémosle acá 30 atmósferas, por ejemplo, de presión. Y aquí una atmósfera. Entonces, si yo retiro las trabas, si retiramos las trabas, y aquí le ponemos unos topes superiores, aquí arriba le ponemos unos topes, entonces aquí están los topes. Entonces, al retirar las trabas, como la presión externa es una atmósfera, presión atmosférica y la presión interna 30 atmósferas, y suponemos que este émbolo puede subir rápidamente, entonces esto va a subir rápidamente arriba, ¿no? ¿No? Al retirar las trabas, esto sube rápidamente, ¿no? Y choca arriba, ¿no? Entonces, este proceso de acá, ¿no? Es un proceso real, ¿no? Que ocurre en realidad, ¿no? Un proceso real, ¿no? Y este proceso real es irreversible. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Un proceso real, ¿no? Y todos los procesos reales son irreversibles, ¿no? Entonces, durante la ocurrencia del proceso, cuando va subiendo el émbolo, porque este émbolo sube rápidamente hacia arriba, es difícil que yo efectúe una medición, ¿no? Porque las variables están cambiando rápidamente, ¿no? El volumen va cambiando, la presión va cambiando, ¿no? La temperatura va cambiando. Entonces, ¿cómo voy a medir? Si yo digo que para efectuar la medición, el proceso debería... Aquí mientras está subiendo es difícil hacer la medición. Entonces, para salvar esa situación en que se ha inventado el proceso cuasi equilibrio. Es un proceso teórico, ¿no? ¿En qué consiste el proceso cuasi equilibrio? En hacer lo mismo, pero aquí va a estar la tapita del émbolo. Aquí está. Y en vez de ponerle las trabas, aquí le voy a poner unos pesos. Unos pesitos. Así como moneditas, imagínense, moneda de 10 centavos. Le ponemos una gran cantidad de pequeños pesitos aquí, ¿no? Así, ¿no? Entonces, el peso del émbolo está en equilibrio con la presión interna, ¿no? Entonces, aquí está el gas a alta presión, ¿no? ¿Cuánto me había dicho? 30 atmósferas, ¿no? Y aquí está la presión, una atmósfera, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto lo vamos a hacer en pequeñas etapas, ¿no? En vez de hacerlo bruscamente, lo hacemos despacito, ¿no? Sacamos una monedita de 10 centavos, por ejemplo, ¿no? Sacamos una monedita de 10 centavos y se provoca un pequeño desequilibrio, ¿no? Vamos retirando de una a una la monedita, ¿no? Y al retirar una monedita, hacemos un pequeño desequilibrio y al provocar ese pequeño desequilibrio, sube un poquito para arriba el émbolo, ¿no? Después sacamos otra monedita y el émbolo va subiendo, ¿no? ¿No? Después sacamos otra monedita y el émbolo va subiendo, ¿no? 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 Entonces fíjense que el émbolo va subiendo conforme voy sacando las pesitas, ¿no? Conforme voy sacando las pesitas, el émbolo va subiendo para arriba, ¿no? ¿No? Voy retirando las pesitas y el émbolo va subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy provocando yo aquí? Estoy provocando pequeños desequilibrios. Entre más pequeño sea el peso de la monedita, será menor el desequilibrio, ¿no? Entonces, este es un proceso teórico, ¿no? Ideal, ¿no? ¿No? Y este proceso ideal es reversible. Es reversible, ¿no? Este proceso real es irreversible. El proceso real ideal es reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Que después yo puedo volver a colocar las pesitas de nuevo, una por una, y esto a medida que voy colocando las pesitas, se va comprimiendo, hasta que llegaría otra vez al estado inicial que había, ¿no? Entonces, de esa manera, yo tendría un proceso cuasi equilibrio, ¿no?
es aquel en el cual la desviación respecto al equilibrio es infinitesimal, ¿no? ¿no? Entonces, esto lo vamos a analizar más detenidamente más adelante, ¿no? Cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Pero de eso se trata el proceso cuasi equilibrio, ¿no? Un proceso ideal, ¿no? Y el proceso, fíjense, el proceso real es rápido, ¿no? Porque saco las trabitas y sube rápidamente el émbolo hacia arriba. Y el proceso cuasi equilibrio es lento, ¿no? Este proceso es infinitamente lento, ¿no? ¿no? Entre más lento sea, más me acerco a la idealidad, ¿no? Entre menor sea el peso de la pesita, más me acerco a la idealidad, ¿no? ¿no? Entonces, ese sería el proceso cuasi equilibrio, ¿no? ¿no? Hay algunas cositas más para el proceso cuasi equilibrio, pero no le voy a decir en este momento porque tenemos que definir otros conceptos todavía, ¿no? Pero esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja? ¿Sí? Sí. Ya. Bien. Vamos a seguir entonces con las definiciones. Hemos visto proceso y ciclo, ¿no? Proceso termodinámico, ciclo termodinámico. Hemos visto proceso reversible, proceso irreversible. Y ahora, ¿qué más nos quedaría ver? Las unidades con las cuales vamos a trabajar. ¿Con qué unidades vamos a trabajar? Unidades. ¿eh? A ver. A ver, unidades. Por ejemplo, tenemos aquí la fuerza. Unidad de fuerza, ¿no? Fuerza. Díganle a sus compañeros si es que, a ver, porque hay algunos que quieren entrar, pero parece que ya el sistema no lo va a dejar ya. Voy a ver. Hay uno que está uniendo, pero no entra, ¿no? Freddy Jesús jugando no ha entrado, ¿no? No sé qué pasa. Parece que ya hay 100 ya. Ya hice ingeniero. Bueno, creo que el sistema, creo que solamente hasta 100 deja, ¿no? El WhatsApp, ¿no? De 101 para adelante tendría que ya pagar un poco más, ¿no? Vamos a ver. Creo que vamos a volver a las clases presenciales, ¿no? Bien. La fuerza. Ustedes conocen en física 100 que la definición de fuerza es igual a ¿qué cosa? Masa por aceleración, ¿no? ¿Sí? ¿No? O masa por gravedad, como quieran, ¿no? Eso es siempre y cuando, ¿no? Si ustedes están haciendo aquí y tienen aquí un bloquecito, ese bloquecito, si lo mueven en este sentido, así, entonces aquí hay un ángulo alfa, ¿no? Entonces la fuerza para... esta es otra cosa. Esto es trabajo, estoy hablando de trabajo. Ahí no. Fuerza por aceleración, ¿no? Estamos aquí en unidades, ¿no? La masa puede ser gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, estas unidades de fuerza, ¿en qué estarán? ¿Esto qué cosa es? Gramos, centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Nadie sabe qué es esto?
Newton. Newton, ingeniero. ¿Qué cosa? ¿No escuché bien? Newton. Newton. A ver, mientras Dina. siguen pensando. Dina. Dina, ingeniero. Ya, esto se llama, estos son dinas, ¿no? Dina. ¿No? Después también puede ser, en vez de gramo, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿No? ¿Y esto ya será? Newton. Newton. Newton, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? La masa puede estar en libra, ¿no? En libra. Libra. Y la aceleración, pies sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿No? ¿Y esto qué se llamará? Libra fuerza. Póndala. ¿Ya? Entonces la fuerza puede estar en dinas, Newton, póndala, ¿no? Y también la fuerza puede estar, esto es fuerza, ¿no? Fuerza, 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 ¿no? También la fuerza se puede expresar, estoy hablando de unidades, por eso le pongo el corchecito, el corchete ahí, en kilogramo, fuerza, y también la fuerza se puede expresar en libra, fuerza, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la fuerza me salga en kilogramo fuerza? Para que la fuerza me salga en kilogramo fuerza, esta misma formulita que está acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos que dividir entre ese factor se llama factor gravitacional universal, ¿no? Factor gravitacional universal. G sub C es el factor gravitacional universal y ese valor de G sub C tiene un valor de 9,8 kilogramos masa, ¿no? Sobre kilogramo fuerza, kilos por metro, kilogramo masa por metro, kilogramo fuerza, segundo cuadrado. ¿Sí, no? Entonces, la nomenclatura que yo voy a utilizar, cuando sea kilogramo masa le ponemos kilo nomás, ¿sí, no? Y cuando sea kilogramo fuerza le ponemos un subíndice F, ¿no? Una cosa es kilogramo masa y otra cosa es kilogramo fuerza, ¿no? No se vayan a confundir, ¿no? Entonces, la fuerza, aquí va a ser igual, ¿no? Masa, kilogramo, masa. Aceleración, metro sobre segundo cuadrado. Sobre G sub C, unidades de G sub C, kilogramo masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado, ¿no? Esas serían las unidades, ¿no? Entonces, la unidad de fuerza, ¿qué me saldría? Kilogramo masa se simplifica con kilogramo masa. Metro se va con metro y segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Y qué quedaría? Kilogramo fuerza, ¿no? Esta de acá, ¿no? Kilogramo fuerza, ¿no? Y de la misma manera, fuerza es igual a masa por aceleración sobre G sub C. Y en el sistema inglés, el G sub C, ¿cuánto vale? 32, ¿no? 32, ¿no? 17 creo que es, ¿no? 32,17. En vez de kilo, aquí sería libra, ¿no? Libra por pie sobre libra fuerza segundo cuadrado, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces,
las unidades de fuerza, que sería igual, las unidades, masa, libra, ¿no? En libra, ¿no? Aceleración, IE sobre segundo cuadrado. Sobre eso C, libra masa por pie sobre libra fuerza, segundo cuadrado, ¿no? Entonces aquí se va libra masa con libra masa, pie con pie, segundo cuadrado, segundo cuadrado. Entonces la fuerza, ¿qué me saldría? Me sale en libra fuerza, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Libra fuerza, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Las unidades básicas, me olvidé de decirle, pero no hace falta, ¿no? ¿Cuáles son las unidades básicas? De longitud es el metro, ¿no ven? La unidad de longitud es el metro, ¿no? ¿No? Y también es, ¿qué cosa? El pie, ¿no? Metro y pie, ¿no? Y un metro es igual a 3,28 pies, ¿no? ¿No? Y de masa es el kilo y la libra, ¿no? ¿No? Una libra, claro que me acuerdo, 0,454 kilos, ¿no? Una libra, 0,454 kilos, ¿no? O al revés, un kilo, 2,27 libras, creo que, ¿no? Un kilo, 2,27 libras, ¿no? ¿No? Gracias a Dios, la unidad de tiempo es el segundo en ambos sistemas, ¿no? Tanto en el internacional como en el inglés, ¿no? Un segundo, igual, ¿no? ¿No? ¿Listo? ¿Puedo pasarlo? Sí, ¿Por qué no escribe? Calcula el peso de una persona de 60 kilos de masa, ¿no? ¿Por qué no escribe aquí? ¿Qué es lo que pasa? Calcula el peso de una persona de 60 kilos de masa, ¿no?
Bueno, era para tener idea o para tener más claro el concepto entre masa y peso, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Para diferenciar un poquito, ¿no? ¿Cuánto es la gravedad en la Tierra? Como 81. 9,81. Me olvidé el 1, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y la fuerza, que es igual, masa por gravedad o aceleración sobre G sub C, ¿no ven? La masa es universal. En cualquier parte del universo la masa es la misma. Entonces vamos a calcular la masa de esa persona, ¿no? La masa es 60 kilos de masa tiene la persona. 60 kilos de masa. ¿No? La gravedad de la Tierra es 9,8 o 9,81, ¿no? Metro sobre segundo cuadrado. Y el G sub C también es el mismo valor, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fíjense ustedes aquí, 9,81 se va con 9,81, metro con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado. Entonces, la fuerza, aquí, ¿vale? Aquí estoy haciendo mal, ¿no? Aquí estoy haciendo mal, ¿no? Las unidades le puse mal. Las unidades de G sub C, ¿qué es? Kilogramo masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado. Esas son las unidades, ¿no? Entonces aquí se va metro, tal como dije, con metro, ¿no? Y segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y kilo masa se va con kilo masa. ¿Y aquí cuánto sería el resultado entonces? El resultado sería que la fuerza es igual a ¿cuánto? 60 kilogramos fuerza, ¿no? Fíjense que el peso de la persona, si la persona tiene 60 kilos de masa, ¿no? Ustedes cuando ustedes van y se pesan en una balanza y les da el peso, supongamos que les da 80 kilos, esos 80 kilos son kilogramos fuerza o kilogramos masa. Fuerza. Son kilogramos fuerza, ¿no? Porque está afectado por la gravedad, pues, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, yo peso 70 kilos, son 70 kilos fuerza. ¿No ve? 70 kilos fuerza son, en realidad, ¿no? Pero ustedes también tienen 70 kilos de masa, ¿no? ¿No? Tienen 70 kilos de masa, pero también tienen, lo legal sería 70 kilogramos fuerza, porque está afectado por la gravedad. ¿No? ¿No? Porque la fuerza, el peso, en realidad esto es peso, ¿no? Esto de acá es peso, ¿no? Peso que es igual masa por gravedad. ¿No? Ese peso lo podemos sacar en dinas, en Newton, ¿no? Pero generalmente nosotros trabajamos en kilogramos fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo calculamos en la Luna? ¿No? ¿No? Entonces, la gravedad de la Luna dice que es un tercio, ¿no? De la gravedad de la Tierra, ¿no? ¿No? Entonces, la fuerza es igual masa por gravedad de la Luna sobre G sub C, ¿no? Entonces, la fuerza aquí va a ser igual. La masa serían 60 kilos de masa, ¿no? Por la gravedad de la Luna es un tercio de 9,81, ¿no? ¿No? Metro sobre segundo cuadrado, ¿no? O sea, 9,81 dividido entre 3 más o menos, ¿no? Un tercio, ¿no? Sobre eso C, 9,81 kilogramos masa por metro sobre
kilogramos fuerza segundo cuadrado. Entonces aquí se va kilo masa con kilo masa. Metro con metro. Segundo cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? Y me quedaría kilogramos fuerza, ¿no? Y el 981 también se va al 981. Entonces me quedaría 60 entre 3. Sería 60 entre 3 sería 20 kilogramos fuerza, ¿no? O sea, esa misma persona, si lo llevamos a la luna, en la luna pesaría 20 kilogramos fuerza, ¿no? 20 kilogramos fuerza sería, ¿no? 3 veces menor, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad es 1/3 de la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿queda claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, ahora vamos a ver otra unidad. La presión. La presión, como la definimos, como la fuerza ejercida por unidad de área, ¿no? Entonces, la presión, aquí es igual fuerza ejercida por cada unidad de área, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las unidades? ¿Cuáles serán las unidades? Fuerza sobre Newton sobre el metro cuadrado. Entonces, las unidades serían, hemos empezado con Dina, ¿no? Sí. Dina sobre centímetro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Ahí, ¿no? Serían unidades de presión. Dina sobre centímetro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? De lo de acá. Newton sobre metro cuadrado. ¿Tiene algún nombre especial? Pascal. Esto es Pascal, ¿no? Pascal, ¿no? Pascal. Newton sobre metro cuadrado es Pascal, ¿no? Aparte de estas unidades de presión, ¿qué unidades más conocen ustedes?
¿Qué otras unidades de presión conocen? ¿O en qué otras unidades se mide la presión? En PSI, En PSI, creo que en bar. ¿Qué cosa es el PSI? libras sobre pulgada al cuadrado. Aquí está, pues, ¿no? Libra pulgada cuadrada es PSI. ¿Otra? Atmósfera. Atmósfera, ¿no? Otra unidad de presión son la atmósfera. Otra unidad de presión, Bar y milímetros de mercurio. bar, Mercurio y bar. milímetros de mercurio, ¿no es? También se puede medir la presión en atmósfera, se puede medir en bar, en milímetros de mercurio, ¿no? ¿No? Entonces, la presión se puede medir en Dina sobre centímetro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que es PSI. Y también se puede medir la presión en atmósfera, en bar, en milímetros de mercurio, ¿no? ¿Ya copiaron? ¿Puedo pasar la hoja? Sí. Sí, ingeniero. Ya que estamos hablando de presión, vamos a ver, ¿no? Entonces, este señor Torricelli fue la primera persona que midió la presión atmosférica, ¿no? ¿No? Ustedes saben, voy a hacer un dibujito por acá. Vamos a suponer que este sea el nivel del mar. Voy a hacerlo de mejor manera. Este aquí es el nivel del mar. ¿Ya? Así. Después ahí viene la tierra, ¿ya? ¿No? Estamos ahí, 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 ahí. Ahí, digamos. ¿No ves? Y aquí tenemos la capa atmosférica, ¿no? Este es el aire, la atmósfera, ¿no? Así más o menos, ¿no? Así, ¿no? Entonces lo que hizo Torricelli fue medir la presión aquí. Fíjense que la atmósfera aquí es más espesa, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí es a nivel del mar, ¿no? Vamos a poner que aquí, por acá, por esta altura de acá, ahí se encuentra Santa Cruz, ¿no? Vamos a ver por acá. No, estamos ahí. Por aquí. Aquí. Aquí se encuentra Santa Cruz, ¿no? Si esto lo prolongo aquí, esta es la altura sobre el nivel del mar de Santa Cruz, ¿no? ¿Quién sabe a cuántos metros sobre el nivel del mar está Santa Cruz? Más o menos. 400 Santa, metros.
400 metros sobre el nivel del mar. 416 metros más o menos, ¿no? Sí. Sobre el nivel del mar, ¿no? Vamos a suponer que por acá está Cochabamba. Cochabamba, ¿no? Cochabamba, ¿no? ¿Y Cochabamba cuántos metros se encuentra sobre el nivel del mar? ¿Algún cochabambino? ¿O algún culto? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar está más o menos Cochabamba? 2000 y algo, ingeniero. Por menos sí. Ese algo es 2500, ¿ya? Más o menos, ¿no? Cochabamba, Sucre y Tarija más o menos se encuentran casi a la misma altura, ¿no? Y vamos a suponer que por acá está La Paz, ¿no? Esto vamos a suponer que sigue todavía, ¿no? Así, ¿no? Aquí está La Paz, ¿no? La Paz. La Paz. ¿A cuántos metros se encuentra La Paz al nivel del mar? 3600. 3640. Ya. Listo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estas tres ciudades, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, están a distintas alturas sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Y qué cosa es la presión? Ustedes me acaban de decir que la presión es fuerza sobre área. Es el peso del espesor de la capa de aire, ¿no? El peso del espesor de la capa de aire, ¿no? Entonces, la presión al nivel del mar es una, la presión en Santa Cruz será otra, la presión en Cochabamba será otra, y la presión en La Paz, por supuesto que será otra, ¿no? Son distintas presiones. Y esos valores no son constantes, son variables, ¿no? Porque hay muchos factores que hacen que todos los días varíe un poco la presión, ¿no? Debido a la cantidad de agua que hay en la atmósfera. Si la atmósfera contiene gran cantidad de agua, de nubes y qué sé yo, aumenta la presión. Entre menos agua tenga, disminuye la presión. Los vientos que hay también, de acuerdo a los vientos, puede que aumente, puede que disminuya la presión. Entonces esa presión es variable. Entonces todos los días se mide la presión. Todos los días se mide la presión. Y esos son valores muy importantes, por ejemplo, para la aviación, por ejemplo, ¿no? Entonces todos los días tienen que medir la presión atmosférica, ¿no? Entonces la primera persona que midió la presión a nivel del mar fue este señor Torricelli, ¿no? Y el instrumento que mide la presión atmosférica se llama barómetro, ¿no? Barómetro, ¿no? Y, eso, ¿no? Y el principio del funcionamiento del barómetro, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el principio, no? ¿Qué hizo Torricelli? Colocó aquí un recipiente, aquí, un recipiente, y ese recipiente le colocó el mercurio. Mercurio, ¿no? ¿Por qué colocó mercurio? Él colocó mercurio porque el mercurio, la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que un litro de mercurio pesaría 13,6 kilos. Un litro de mercurio pesa 13,6 kilos. Y un litro de agua pesa 1 kilo, porque la densidad del agua es 1. ¿No? Entonces el mercurio es bastante pesado, ¿no? Entonces colocó mercurio y también aquí colocó un recipiente, un recipiente de vidrio, ¿sí? También lleno de mercurio, ¿no? Lleno de mercurio, ¿no? Aquí todo esto estaba lleno con mercurio, ¿no? Y aquí también lleno de mercurio, ¿no? Inicialmente lo llenó de mercurio. Así, ¿no? Teniendo cuidado que no le entren burbujas de aire, ¿no? ¿No? Entonces, hizo eso, esa operación nomás hizo. Y él esperó que esto llegue al equilibrio, ¿no? Llegue al equilibrio. Entonces, ¿qué pasó? Entonces aquí fue bajando este nivel de acá, fue bajando, ¿no? Fue bajando, lo borré sin querer. Voy a volver a decir que. Vamos a ver que ahí, ¿no? Vamos a ver ahí, ¿no?
Ahí, ¿no? Pues ahí se restableció. Entonces aquí se creó un vacío, porque aquí se creó un vacío, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Él midió esta alturita con esta alturita de acá, ¿no? Estas dos alturas, ¿no? Esto, cuando se estableció el equilibrio, él midió esto, ¿no? Y eso con una reglita, eso midió 76 centímetros, ¿no? De nivel a nivel, 76 centímetros, ¿no? Y como el líquido que utilizó él es mercurio, ¿no? Entonces de ahí sale de que una atmósfera es equivalente a 76 centímetros de mercurio, ¿no? ¿No? Porque esta altura de acá era 76 centímetros, ¿no? Y aquí está actuando, ¿qué cosa? La presión atmosférica, ¿no? Aquí actúa la presión atmosférica. Si le pongo un punto 1 ahí, aquí actúa la presión atmosférica, ¿no? Y aquí le pongo un punto 2, ¿no? Ahí. ¿No? Entonces, la presión en 1 igual a la presión en 2, ¿no? La presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿no? ¿No? La presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿no? La misma presión, por eso están en equilibrio, ¿no? Se igualan las presiones, ¿no? Y esa altura, 76 milímetros de mercurio, y de ahí sale también de que una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿No? Así, ¿no? De ahí sale, ¿no? Entonces, la presión en 1 igual a la presión en 2, ¿no? Y esta, la presión en 2, o la presión si quieren, ¿a qué es igual la presión? Fuerza sobre área, ¿no? La presión es fuerza sobre área, ¿no? Y la fuerza, ¿a qué es igual la fuerza? A masa por gravedad, ¿no? Sobre área, ¿no? ¿No? Si esto lo aplico en 2, por ejemplo, presión 2 aquí, la masa sería la masa que hay contenida en el cilindro, ¿no? ¿No? Aquí es igual la densidad, que es igual, la densidad es igual a ¿qué cosa? Masa sobre volumen, ¿no? Por lo tanto, si despejo masa, ¿a qué va a ser igual la masa? Densidad por el volumen, ¿no? Densidad del mercurio por volumen de mercurio, ¿no? Entonces sería densidad del mercurio por volumen de mercurio por la gravedad sobre el área, ¿no? El volumen aquí es igual. Volumen de mercurio que hay acá. ¿Qué volumen hay de mercurio aquí? El volumen aquí sería igual. Volumen aquí es igual al área. ¿Por qué cosa? Por altura, ¿no? Volumen es área por altura, ¿no? Volumen de un cilindro, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa es? Este es el área, ¿no? Esta es la altura, ¿no? Entonces el volumen aquí es igual área por altura, pues, ¿no? Entonces el volumen sería, no, la densidad por volumen, que sería área por altura por la gravedad sobre el área. Entonces, área con área se simplifica. ¿Y qué quedaría aquí? Densidad por gravedad por altura, ¿no? Y ahí sale que la presión, aquí va a ser igual a la densidad por la gravedad por altura, ¿no? Presión 2, ¿no? ¿No? ¿Y eso qué se llama? Presión hidrostática, ¿no? Esto se llama presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática, ¿no?
Entonces la presión hidrostática, la presión en 2 aquí. La presión en 2 aquí es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, ¿no? Esa es la presión 2, ¿no? Y eso sirve para calcular la presión hidrostática bajo el nivel del mar, ¿no? A 50 metros bajo el nivel del mar, ¿cuánto es la presión hidrostática? La densidad del agua de mar por la gravedad, por la altura, ¿no? 50 metros, ¿no? Y abajo, esa va a ser la presión, ¿no? Ahora, esa presión entonces que midió Torricelli era a nivel del mar, ¿no? En Santa Cruz la presión es menos, en Cochabamba la presión es menos y en La Paz la presión es menos, pues, ¿no? Es variable, varía, ¿no? Porque son distintos espesores de la atmósfera, ¿no? Si en lugar de utilizar mercurio, si utilizamos agua, por ejemplo, en lugar de mercurio, esta altura sería mucho mayor, ¿no? ¿No? Si se utiliza agua en lugar de mercurio, ¿cuál sería la altura de la columna de agua? ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué dicen ustedes aquí, no? Yo creo que puede ser una cosa simple, ¿no? Puedo utilizar esto, ¿no? Densidad del agua por altura de agua. Densidad del agua por la gravedad, por la altura de agua, aquí va a ser igual, densidad del mercurio por la gravedad, por altura de mercurio, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es la altura de agua? ¿Cuánto saldría aquí? Densidad del mercurio por la gravedad, por altura de mercurio, sobre, ¿no? Densidad del agua por la gravedad, ¿no? Entonces aquí, en primer lugar, aquí se va gravedad con gravedad, ¿no? Y quedaría densidad del mercurio por altura del mercurio sobre densidad del agua, ¿no? Entonces, la altura de agua, ¿cuánto saldría? Densidad del mercurio, 13,6, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Por altura de mercurio, 76 centímetros, ¿no? Densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces va gramo, se va con gramo, centímetro cúbico, centímetro cúbico, ¿no? Y aquí saldría altura de agua, ¿no? 13,6 por 76, ¿no? $1033, ¿saben? Centímetros, ¿no? Si lo dividimos entre 10, ¿no? Un metro, 100 centímetros, ¿no? Entonces va centímetro con centímetro, ¿no? Y dividimos entre 100, esto sería 10,33, ¿no? Metros, ¿no?
Entonces, si en lugar de mercurio utilizamos agua, la altura de agua sería de 10,33 metros, ¿no? Tendría que buscar un tubo de vidrio de 10 metros de altura. Cosa demasiado complicada para hacer, ¿no? Para hacer el experimento, ¿no? Porque la altura de agua, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 10,33 metros, ¿no? Es sumamente complicado. Sumamente complicado, ¿no? Por esa razón se utilizó mercurio, porque de todos los líquidos que hay, el que tiene mayor densidad es el mercurio, ¿no? ¿No? Entonces, aprovecharé para decirles aquí, por ejemplo, cuando decimos ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Qué me dicen? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura hierve el agua? Todo el mundo dice 100 grados centígrados, ¿no? El punto de ebullición del agua es 100 grados. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? ¿Alguien tiene algún comentario? Depende de ¿Es la correcto eso? altura. ¿De qué altura? De esta altura está hablando usted, ¿no? Sí. La altura sobre el nivel de mar donde nos encontremos, ¿no? ¿No? Depende de eso, ¿no? O en otras palabras, depende de la presión, ¿no? ¿No? Depende de la presión, ¿no? Porque la presión atmosférica en Santa Cruz es mayor que la presión atmosférica a nivel del mar es 760. Esta presión atmosférica es 760 a nivel del mar. Aquí en Santa Cruz es menor, ¿no? Vamos a suponer que sea 720. En Cochabamba es menor, que sea 700, digamos. Y en La Paz es menor, sería 680, por ejemplo, ¿no? Milímetros de mercurio. Estoy inventando números, ¿no? Entonces, ¿cuándo hierve el agua? El agua hierve cuando se iguala la presión interna con la presión externa. Esta es la presión externa, ¿no? La presión externa la que tenemos a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar tenemos la presión externa, ¿no? Esta, ¿no? Esta sería la presión externa a nivel del mar, ¿no? A ver, vamos a ponerlo con un color que se vea mejor digamos, ¿no? Esta sería la presión, ¿no? Esta presión es la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, que esto sería 760 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí en Santa Cruz la presión es menor, ¿no? Aquí en Cochabamba la presión es menor, ¿no? Y aquí en La Paz la presión es menor, ¿no? ¿No? Menor son las presiones, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo hervir, cuando calentamos agua, ¿cuándo empieza a hervir el agua? Cuando la presión interna del agua se iguala a la presión externa, ¿no? Cuando se igualan las presiones, ¿no? Cuando se igualan las presiones, entonces ahí empieza la evaporación del agua. El agua empieza a pasar a la fase de vapor. Entonces, a medida que voy calentando, va aumentando la presión del agua, hasta que se igualan. Cuando se igualan las presiones, ahí empieza a hervir. Y a nivel del mar ocurre eso a 100 grados centígrados, ¿no? ¿No? Aquí a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero en Santa Cruz, aquí en Santa Cruz, ustedes hagan hervir agua y midan la temperatura cuando está hirviendo. Aquí en Santa Cruz, ¿a cuánto hierve el agua aquí en Santa Cruz? ¿Alguien ha tenido la curiosidad? Menos de 100 grados. No, pues 100 grados a nivel del mar, si acabo de decir eso. Ay, perdón. El agua hierve a 100 grados, pero es a nivel del mar. ¿Acaso estamos a nivel del mar en Santa Cruz? Estamos a 416 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, esta presión de acá es mucho menor. Entonces, el agua aquí hierve a 97, 98 grados.
Aquí hierve a 97, 98 grados el agua, no hierve más. Antes de 100 hierve. ¿Y en Cochabamba? ¿El agua a qué temperatura hierve? A menos 97. En Cochabamba debe hervir a 95, a 94, algo por ahí, pues, no sé. ¿Ah? ¿Y en La Paz? 90. A 90 o a 85 está hirviendo el agua en La Paz. ¿No? Entonces, eso depende de la presión, ¿no? Y la presión está en función de la altura donde nos encontremos, ¿no? ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya que hice este dibujito, se lo voy adelantando, ¿no? Bien. ¿Puedo pasar la página? Sí. Ya. Bien, continuamos con nuestro avance. Entonces. Por ejemplo, aquí voy a hacer una línea. Aquí. Una línea. Ahí. Aquí voy a hacer otra línea. Y a esto le voy a poner aquí. Voy a hacer otro color. Este le voy a poner presión atmosférica. Vamos a ver que esta línea de aquí sea la línea del nivel del mar, ¿no? Esta sea la presión atmosférica, ¿no? Y aquí voy a hacer otra línea. Y este va a ser chueco, me salió. No puedo escribir ya. Esta línea grande es presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Esto de acá es presión absoluta, ¿no? Mayor que la presión atmosférica, ¿no? ¿No? Entonces, esta diferencia de presión de acá, esto de acá, fíjense, es la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué se llama esto de acá? A la presión absoluta le resto la presión atmosférica. Y me quedo con este pedacito. ¿Qué se llama esto? Se llama presión manométrica. ¿Ves? Y el instrumento que mide esto se llama manómetro. ¿No? Entonces, la presión manométrica, ¿qué va a ser igual? A la presión atmosférica menos la presión, perdón. La presión manométrica, ¿qué va a ser igual? A la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La presión manométrica es presión absoluta menos presión atmosférica. O si quieren, aquí pueden poner que la presión absoluta, ¿a qué es igual? Presión manométrica más la presión
absoluta, ¿no? Más la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahí, ¿no? O sea, es importante este concepto, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Qué mide el manómetro? El manómetro por fuera es así, ¿no? El manómetro por fuera es así, ¿no? ¿No? Ahí está su agujita, ¿no? Y aquí puede estar, ¿no? Ahí está la escalita, ¿no? Puede estar en cualquiera de las unidades, ¿no? Puede estar en atmósfera, en centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, en newton, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿No? Ahí está la agujita, ¿no? Ahí está el cero, digamos, ¿no? En cualquier unidad, ¿no? Pero la agujita siempre debe marcar cero, ¿no? Y el manómetro es una cosa así. Es como un signo de interrogación, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿No? Y por acá entra el fluido, ¿no? Por ahí entra el fluido, ¿no? ¿No? Por aquí entra el fluido, ¿no? Puede ser aire, puede ser líquido, puede ser gas, ¿no? Y hace presión. Y este fluido al hacer presión, ¿no? Al hacer presión este fluido de acá, ¿no? Esto hace que se abra, ¿no? Se abra, ¿no? Debido a la presión. Y al abrirse hace que se mueva la aguja, ¿no? Así, ¿no? Así es, ¿no? Hace que se mueva la aguja. Y va marcando, ¿no? Pero el manómetro, ahora la pregunta que les hago yo, ¿qué mide el manómetro? ¿Qué me responderían ustedes? La presión manométrica. El manómetro ya. Bueno, mide presión manométrica. Entonces, pero, ¿qué es la presión manométrica entonces? Una diferencia de presión. Exactamente, ¿no? Exactamente. El manómetro mide diferencia de presión. El manómetro mide diferencia de presión, ¿no? Si por ahí le preguntan, ¿qué mide el manómetro? Y ustedes responden, mide la presión, le pueden poner mal, ¿no? Mal, ¿no? Mal respondida la pregunta. El manómetro mide diferencia de presión. O sea, el manómetro le está restando la presión atmosférica. Y como la presión atmosférica depende del lugar donde nos encontremos, porque la presión atmosférica a nivel del mar es una, la presión atmosférica en Santa Cruz es otra, la presión atmosférica en La Paz es otra, en Cochabamba la presión atmosférica es otra, y este manómetro, dependiendo de dónde va a trabajar, si va a trabajar en Santa Cruz, va a trabajar a nivel del mar, va a trabajar en Cochabamba, va a trabajar en La Paz, entonces el vendedor del equipo del manómetro, antes de venderlo, lo calibra, pues, ¿no? Tiene que ponerlo en cero. O sea, no lo toma en cuenta, le está restando la presión atmosférica. Ya sea el vendedor o el comprador, digamos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, primero hay que calibrar el manómetro de acuerdo a la altura donde nos encontremos nosotros, ¿no? Tiene que estar en cero calibradito. No tiene que restarle la presión atmosférica, ¿no? Entonces tiene que estar en cero el manómetro, ¿no? Entonces de ahí para adelante empieza a medir, ¿no? No lo toma en cuenta a la presión atmosférica, ¿no? Por eso decimos la presión absoluta, ¿no? Es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Pero si despejamos presión, la presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Pero si despejamos presión manométrica, presión absoluta menos la presión atmosférica. Hay que restarle la presión atmosférica. Entonces el manómetro mide diferencia de presión.
¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí. Bien, vamos a seguir. Déjenme 5 minutos más. Así como hay presiones absolutas mayor que la presión atmosférica, ¿no ve? También hay presiones absolutas menor que la presión atmosférica. Es cuando estamos hablando de vacío, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hablan de vacío, ¿no? Entonces, aquí, si esta es la presión atmosférica, ¿no? Y esta es la presión absoluta mayor que la presión atmosférica. Entonces, yo aquí voy a poner una línea, y aquí voy a poner esta le voy a llamar presión absoluta menor que la presión atmosférica, ¿no? Presión absoluta menor que la presión atmosférica. Presión absoluta menor que la presión atmosférica, ¿no? Y este pedacito, ¿no? Se llama presión vacuométrica. Presión vacuométrica. De vacío, ¿no? ¿No? Entonces, cuando esta presión vacuométrica es cuando estoy haciendo vacío, cuando yo necesito hacer vacío, ¿no? ¿No? Necesito presiones menores que la atmosférica, ¿no? Y el instrumento que mide esto se llama vacuómetro. ¿No? Vacuómetro. Entonces aquí puedo poner yo que la presión atmosférica, aquí va a ser igual a la presión vacuométrica más la presión absoluta, ¿no? Menor que la presión atmosférica, ¿no? Entonces la presión vacuométrica, aquí va a ser igual. Presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Entonces, la presión vacuométrica, este pedazo de acá, ¿no? ¿No? Entonces, presión atmosférica menos presión absoluta, esta es la presión vacuométrica, ¿no? Bien. Entonces, se supone que esta es la presión atmosférica, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es la presión atmosférica, ¿no? Que es equivalente a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí sería la presión cero, digamos, si quieren, ¿no? Entonces, si voy haciendo vacío, aquí la presión es 760, ¿no? Entonces aquí la presión es 7, voy haciendo vacío, hasta que puedo llegar al cero, ¿no? Presión cero, ¿no? Vacío, total, ¿no? Pero no siempre se trabaja, ¿no? Hay distintos grados de vacío, ¿no? Aquí es 760, 750, cualquier presión menor que la presión atmosférica, ya estoy haciendo vacío, ¿no? Estoy haciendo vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el vacuómetro? El vacuómetro también es igual, ¿no? El vacuómetro funciona así igual, ¿no? De la misma manera, ¿no? Igual que el vacuómetro funciona igual, ¿no? Caramba. Así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero aquí, en vez de, aquí hay que succionar, ¿no? La flechita, aquí se produce, como es vacío, entonces aquí succiona, ¿no? Y aquí la flecha va para arriba, ¿no? Aquí la flecha va para arriba, aquí la flecha es para abajo, ¿no? Succiona, produce vacío aquí, ¿no? Y al producirse ese vacío,
al producirse ese vacío, en vez de abrirse esto, como en este caso, aquí más bien tiende a cerrarse, ¿no? Entonces esto tiende a cerrarse, ¿no? Se cierra, ¿no? Entonces cierra para este lado, ¿no? Se cierra, ¿no? Y al cerrarse el aparato este, si así es el vacúmetro, entonces la agujita a este lado, miren, ¿no? Vamos a poner que aquí sea 760 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que voy haciendo vacío, esto va así, ¿no? Antihorario, ¿no? El manómetro es en sentido del horario, de la aguja del reloj. Y el vacúmetro es al revés, ¿no? Aquí sería el cero, digamos. Entonces es antihorario, ¿no? Entonces, a medida que voy haciendo vacío, va girando en el sentido hasta que tendría que llegar a ser el vacío absoluto, que sería en cero, ¿no? Es antihorario lo que gira el vacúmetro, ¿no? Es antihorario, ¿no? Entonces, el vacúmetro a nivel del mar tendría que marcarme 760 milímetros, ¿no? Si es que está en milímetros de mercurio, ¿no? ¿No? En Santa Cruz tendría que marcarme la presión en Santa Cruz, ¿no? Serían menos de 760, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces hay presiones absolutas mayor que la presión atmosférica y hay presiones absolutas menor que la presión atmosférica, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bien, entonces, para terminar nuestra clase de hoy, voy a poner aquí, a ver que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? O aquí lo vamos a poner. Puedo pasar la hoja, ¿no? Sí, ingeniero. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Es igual a 76 centímetros de mercurio, ¿no? Es igual a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es igual a 14,7 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? No lo tengo en este momento, no me acuerdo, van a buscar la equivalencia, ¿no? Una atmósfera, ¿a cuántos bar es equivalente, ¿no? También en bar, ¿no? No lo tengo por acá, creo, a mano. Creo que es 1020, a ver, presión. 1013 bares me salió, ingeniero. 1.1325, ¿no? 1.0325. Ahí, ¿no? 1,0325 bar, ¿no? Por un bar, 1000 milibares, ¿no? Entonces va a bar con bar, y eso sería 1013, ¿no? Milibar, ¿no? ¿No? Lo multiplican por 1000, ¿no? 1013 milibares, ¿no? Una atmósfera, 101,32 kilopascal también, ¿no? Una atmósfera es igual a 101
kilopascal, ¿no? Ahí, ¿no? Si quieren, ahí ponen ustedes 1 kilopascal, 1000 pascales, ¿no? Entonces, kilopascal se va, y aquí sería, ¿no? ...101... 325, ¿no? Pascal, ¿no? ¿Mm? Un milímetro de mercurio. Kilopascales. Bueno. Tiene que hacerse una tablita ustedes de conversiones, ¿no? Tienen que hacerse una tablita de conversiones, ¿no? Para hacer las transformaciones. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. ¿No? Quedaremos ahí. Nos vemos la próxima clase, el día martes a las 10 en punto. ¿De acuerdo?